Hola, en este video realizado por un grupo de estudiantes de la carrera de Pedagogía Matemática, compuesto por Ignacia Figueroa, Valeria Sepúlveda, Juan Villa y quien les habla, Matías Hernández, les hablaremos sobre el software Cinderella. Para comenzar, ¿en qué consiste el software Cinderella? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cómo lo podemos integrar en el ámbito escolar? Durante este video responderemos a todas estas preguntas, con el fin de dar a conocer y facilitar el uso de esta herramienta en el contexto educativo. Cinderella es un software creado para el estudio de la geometría de un modo más dinámico e interactivo, puesto que esto nos va a permitir realizar construcciones geométricas con el uso de la tecnología. El primer prototipo fue lanzado en 1996 y desde ahí proporciona herramientas que ayudaron a la enseñanza de la geometría debido a que cumple funciones como visualizar y construir. De aquí se desprenden herramientas como medir longitudes y ángulos, medir distancias, fijar puntos, trazar líneas, formar polígonos como figuras o también cónicas y segmentos, etc. Es decir, que la llegada de Cinderella viene a potenciar la enseñanza. Desde aquí se puede notar que su uso mejora la construcción y precisión que un lápiz, una regla o un compás nos habían estado proporcionando, y mejora asimismo la exactitud que podemos tener a la hora de, como docentes, demostrar ejercicios matemáticos. Cabe destacar también lo importante que es la opción que nos ofrece Cinderella, que es la opción de JavaScript, que nos permite que para aquellos elementos, objetos geométricos que nosotros generemos dentro de Cinderella, poder subirlo a una página web y que este sea visualizado en movimiento. Y aquí también se evidencia la herramienta de poder exportar a páginas web que ofrece este software. Al momento de abrir el programa Cinderella, visualizaremos que el fondo gris, sin medidas ni campos, permite que nosotros generemos aquello que queremos graficar de forma libre. Arriba de esto se ubican la serie de herramientas que nos ofrece el programa, y podremos apreciar que cada herramienta posee un icono que visualiza la función que cumple cada uno. Por ejemplo, a simple vista podemos ver la herramienta de borrar, la de seleccionar y agrupar, la de medir, la de asignar campos en movimiento, etc. El creador principal del software Cinderella es el profesor de matemática Gordon Richard Gebert junto a su coayudante Ulrich Kortelkamp. El primer prototipo de este software ocurre en 1996 y se logrará una primera versión de este software 1.0 en 1998. Esta es la versión más básica y simple del software y será destinada para la educación básica. Luego se logrará obtener una versión universitaria en mayo de 1999 y a partir de aquí, en 2006, 2012, 2013 y 2017, respectivamente, se obtendrán nuevas versiones como la 2.0, 2.6, 2.8 y 2.9, donde será notorio el cambio y se añadirán herramientas que marcarán un antes y un después en lo completo y complejo que será este programa. Este software tiene un costo gratuito y se podrá obtener su descarga en el sitio web oficial, que es www.cinderella.de, y la dirección de descarga está proyectada en nuestra presentación. El software Cinderella es compatible con los sistemas operativos de Windows desde el 95 en adelante, ya que las actualizaciones lo han permitido así, de Mac y Linux. Respecto a las funcionalidades de Cinderella podemos apreciar tres grandes grupos. El primero es aquel a la que la geometría respecta, pues con Cinderella se pueden crear de manera sencilla una gran variedad de construcciones geométricas, ya sean de geometría euclidiana, no euclidiana, hiperbólica o esférica. Se pueden trabajar desde simples teoremas trigonométricos o demostraciones hasta relaciones en geometría no euclidiana, además de que permite crear tanto gráficos geométricos de funciones y campos vectoriales como grupos de movimiento. Con este programa podemos crear, manipular y transformar las distintas visualizaciones y objetos geométricos como mejor nos parezca, siendo de una manera intuitiva pero poderosa. Y como este utiliza las tecnologías de Java, los proyectos se pueden guardar y exportar sin problemas en la web. También cabe agregar que el programa cuenta con un núcleo matemático sólido, junto con un probador automático de teoremas, gracias a los cuales se pueden realizar mediciones y cálculos.
Ahora, para ver un ejemplo de la funcionalidad respecto a la geometría, construiremos una recta perpendicular a un segmento cualquiera que pase por un punto externo a este segmento. Para ello, construimos un segmento cualquiera y ponemos un punto fuera de él. Para hacer nuestra recta, construiremos una circunferencia que corte en 2 puntos nuestro segmento y marcaremos los puntos de intersección de la recta con la circunferencia. Luego, con la herramienta del compás, seleccionamos un punto fuera del segmento y marcamos en uno de los 2 puntos de intersección que nombramos anteriormente, y seleccionamos el mismo punto. Después, volvemos a marcar el punto que seleccionamos con anterioridad utilizando la herramienta del compás, y nuevamente marcamos el punto de intersección anterior. Luego, marcamos el punto de intersección que hay entre ambas circunferencias en la parte inferior y con la herramienta de trazo de líneas, unimos el primer punto exterior que dibujamos con el punto de intersección de ambas circunferencias. Ahora podemos verificar que estas rectas son perpendiculares utilizando la herramienta para medir ángulos. Y ahí tenemos que nuestro ángulo mide 90 grados. Otra funcionalidad de Cinderella son las simulaciones, ya que este software también permite experimentar libremente con masas, resortes, fuerzas, energía, cargas y campos, con las oscilaciones, la gravedad, el magnetismo y también la electrostática, sin importar las limitaciones de la realidad. Se pueden examinar una gran variedad de escenarios que van desde la física atómica o la mecánica clásica hasta las órbitas planetarias, donde podemos inclusive insertar soles. Además de que se pueden ilustrar experimentos y ponerlos en acción sin mayor esfuerzo utilizando el mouse. Ahora veremos un ejemplo sobre las simulaciones en Cinderella. Para ello, construiremos un bouncer, los que son una especie de paredes en las cuales cuando un elemento choca, estas rebotan. Luego agregamos una partícula que se mueve debido a un vector de cierta magnitud y seleccionamos su dirección. Ahora, al poner play, podemos ver cómo cambia de dirección la partícula dependiendo de la pared con la que choca. Además, Cinderella nos permite hacer que su velocidad aumente o disminuya, incluso que se detenga por completo. También el programa nos permite agregar soles, los cuales poseen campos de gravedad, y por ende, cambiará el movimiento de la partícula cuando éste se acerca a él. Como ven en pantalla, podemos apreciar cómo varía la dirección del vector cuando se acerca al Sol. Finalmente, la tercera funcionalidad de la que les hablaremos son los algoritmos, ya que Cinderella puede realizar cualquier movimiento que necesites. Su interfaz de programación, JavaScript, ofrece una infinidad de posibilidades de ampliación, para así obtener la máxima personalización en el programa. También cuenta con JSON, que es un intérprete de Python, los cuales están integrados en el software, lo que permite que con tan solo usar simples comandos del programa puedas personalizar su construcción, ya sea definiendo tus propias funciones u obteniendo datos desde otras aplicaciones o archivos. Este programa también cuenta con herramientas para la visualización de algoritmos gráficos, siendo resultado de esto la apreciación de complejos procedimientos, además de que, finalmente, posibilita el realizar iteraciones, logrando así creaciones como los fractales. Finalmente, para ver la funcionalidad de los algoritmos de Cinderella, vamos a construir el clásico árbol pitagórico. Para ello, construiremos un cuadrado, y en él construiremos un triángulo rectángulo. Ahora marcamos así para delimitar nuestros polígonos. Luego, donde dice modos, entramos en transformaciones y aplicamos semejanza de la siguiente forma, uniendo los puntos de la manera que se muestra en pantalla. Podemos apreciar que si seleccionamos nuestro cuadrado y apretamos aquí, se genera la misma figura. Ahora vamos hacia atrás, seleccionamos ambos y buscamos donde dice Transformation Group. Ahora seleccionamos nuestro cuadrado y apretamos el botón que apareció a la derecha, para así tener nuestro árbol pitagórico. Para apreciar de una forma más concreta las funcionalidades de Cinderella, desarrollaremos dos ejemplos de problemas matemáticos que resolveremos con este software, y que en este caso serán dos demostraciones. El primer problema nos dice: demuestre que la recta que pasa por el centro de una circunferencia y por el punto medio de una cuerda cualquiera de la misma, es decir, de la circunferencia, es perpendicular a la cuerda. Para esta demostración, lo primero que haremos será construirnos, con ayuda de las herramientas que nos proporciona Cinderella, todos los elementos que nos mencionan en el enunciado. Estos son la circunferencia, la cuerda cualquiera de la circunferencia, el punto medio de la cuerda y la recta que pasa por el centro de la circunferencia y el punto medio de la cuerda.
Vemos que para la demostración también nos conviene crear el segmento que una A con B y A con C, para así formarnos los triángulos ABD y ACD. Podemos ver que de estos triángulos, el lado AB mide exactamente lo mismo que el lado AC, puesto que ambos son radios de la circunferencia. También podemos ver que como D es punto medio del segmento BC, el lado BD mide lo mismo que el lado CD. Y bueno, los dos triángulos comparten el lado AD. Luego, por el criterio de congruencia lado-lado-lado, tenemos que el triángulo ABD y el triángulo ACD son congruentes. Por eso mismo, los ángulos correspondientes de estos dos triángulos tendrán la misma medida. De esto tenemos que el ángulo BDA tendrá la misma medida que el ángulo ADC. También podemos ver que esos dos mismos ángulos son suplementarios, por lo que la suma de ellos dos es 180 grados. Y como dijimos que eran iguales, o sea, no iguales, sino que tienen la misma medida, necesariamente cada uno medirá 90 grados. Y como miden 90 grados, la recta que pasa por el punto A y por el punto D va a ser perpendicular al segmento BC. Y así queda demostrado lo pedido. También podemos verlo de una forma más gráfica, puesto que Cinderella nos permite marcar ángulos. Y vemos que toma esta forma de cuadradito, puesto que un ángulo recto. Nos permite también medir ángulos. Vemos que aquí nos indica que mide 90 grados. Y también miren, si vemos lo que pasa cuando giramos uno de los puntos, vemos que siempre se mantiene que el ángulo es recto. También Cinderella nos permite insertar un cuadro de texto donde, si nosotros queremos hacer una demostración más formal quizás, podemos introducir aquí nuestra demostración escrita. De hecho, la teníamos acá preparada y la vamos a arrastrar para que quede al lado de nuestra construcción. Y así tenemos listo nuestro primer ejemplo. Nuestro segundo problema nos dice: demuestre que si el segmento AD, el segmento BD y el segmento CD tienen los tres la misma medida, entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo en B. Lo primero que haremos será notar que como el segmento AD tiene igual medida que el segmento BD, tenemos que el triángulo ABD es un triángulo isósceles con ángulos basales DAB y ABD de igual medida. Usaremos la herramienta que nos ofrece Cinderella para marcar estos ángulos basales. Vemos que nos permite hacer que sean más visibles y cambiarles el color. Haremos que estos ángulos basales tengan el mismo color para que se entienda que nos referimos a que tienen igual medida. Y diremos que la medida de estos ángulos basales es I. Acá teníamos listas las letras para que sea más expedito el ejercicio. Luego veremos que el segmento BD tiene igual medida que el segmento CD, por lo que el triángulo CBD también es un triángulo isósceles con ángulos basales DBC y BCD de igual medida. Haremos lo mismo que hicimos con el otro triángulo isósceles. Haremos que sea más grande. Y ahora el otro ángulo basal. Y diremos que estos ángulos miden X. Luego, nosotros sabemos que un ángulo exterior de un triángulo mide exactamente la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él.
por lo que tenemos que el ángulo BDA mide exactamente x más x, 2x. De la misma forma, el ángulo CDB medirá y más y, 2y. Podemos ver que los ángulos CDB y BDA son ángulos suplementarios, por lo que la suma de ellas dos será igual a 180 grados. Esto es que 2x más 2y será igual a 180 grados. Esa ecuación nosotros la podemos dividir por 2, teniendo que x más y es igual a 90 grados. Podemos ver que precisamente el ángulo en B mide x más y, por lo que tendremos que el ángulo en B mide 90 grados. Como es un ángulo recto, tenemos que el triángulo ABC efectivamente es un triángulo rectángulo en B, quedando así demostrado lo pedido. De la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior, nosotros podríamos insertar un cuadro de texto con la demostración escrita. Y igual como lo teníamos en el otro ejercicio, la teníamos preparada y la arrastramos para que aparezca junto a nuestra figura. Ahí. Y así queda finalizado nuestro segundo ejercicio. A modo de conclusión, podemos decir que Cinderella es un software didáctico completo, pues como ya vimos, posee un montón de funcionalidades que pueden ser útiles a la hora de realizar una clase, además de agregar un factor lúdico que fortalece el interés de los estudiantes en los contenidos que se pretenden enseñar. Además, es un buen programa para aterrizar diferentes conocimientos, sobre todo de geometría, pues los alumnos pueden visualizar de una forma más entretenida y cercana los elementos geométricos, teoremas, entre otros. Sin embargo, este software no es perfecto, pues en ciertos aspectos es poco preciso, como por ejemplo, la dificultad al momento de obtener segmentos de medidas específicas. Esto implica que el usuario lo esté intentando reiteradamente hasta lograr la medida que desea. Por otra parte, si quisiéramos comparar a Cinderella con algún otro software de geometría interactiva, podría ser con GeoGebra, una herramienta por excelencia que utilizan los estudiantes cuando necesitan representaciones geométricas. Además, en cuanto a su costo, ambas herramientas son gratuitas y están disponibles para toda la comunidad. Pero vale considerar en relación al año de desarrollo que Cinderella, lanzado en 1998, no ha sido actualizada a la versión 2.9 2017 y por ello no ha cambiado mucho su diseño, por lo que estéticamente no es tan atractivo como otros softwares como GeoGebra, que desde su año de lanzamiento en 2001 continúa su desarrollo y actualización de sus versiones, al igual que su diseño, lo que es un factor importante al momento de elegir otra herramienta de geometría interactiva en lugar de Cinderella. Luego, respecto al resto de las herramientas, las características de Cinderella se asemejan mucho a las de GeoGebra. Ambos cumplen con funcionalidades geométricas y para crear simulaciones, aunque hay contenidos que se pueden desarrollar mejor en otros programas. Por ejemplo, a favor de Cinderella tenemos el hecho de lo sencillo que es formar fractales gracias a las transformaciones y funciones especiales que ofrece, consiguiendo que el proceso sea casi automático. Mientras que para formar fractales en GeoGebra, se tiene que ir creando las herramientas o patrones que generan los elementos que se desean iterar y luego ir repitiendo el patrón manualmente. Finalmente, al incluir actividades con el software Cinderella, en contextos escolares, tanto educación básica como media, estaríamos promoviendo el uso de las TIC en la educación y por lo tanto, se lograría satisfacer la necesidad de desarrollar conocimientos y habilidades tecnológicas que apoyen el aprendizaje en el aula.